Bienvenidos a Parmenas Radio. ¿Cómo están hoy? Espero que bien. Los invito a unirse a nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram y en nuestro blog búsquenos como Carlitos y los Impuestos. Antes de empezar el programa les recuerdo que estamos llevando la campaña #Código Fiscal de la Federación y diariamente publicamos un fundamento del Código Fiscal. Vamos a empezar el programa de hoy. Derecho presupuestario. Antes de empezar el programa, me gustaría actualizar la cifra de fallecidos por COVID-19, que de acuerdo a las autoridades son 232,000 personas. Esta pandemia lleva meses, en donde en la actualidad mucha gente está viajando y asistiendo a fiestas, ya sea porque están vacunados o porque ya les dio COVID-19. Recordemos que lo mejor sería seguir cuidando nuestra salud para evitar un contagio. Sé que es difícil, pero de eso depende que no vayamos a contagiar a familiares. El tema de hoy es una continuación de los programas de Derecho Financiero, Derecho Fiscal y Derecho Administrativo. Me parece muy importante entender que como ciudadanos de a pie, además de la obligación que tenemos de pagar impuestos de acuerdo al artículo 31, fracción cuarta, que dice: son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que resida, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes, donde también debería decir este artículo constitucional, en esta misma fracción o en otra, la de vigilar el correcto uso de esas contribuciones para el gasto público. Es decir, pagar esas contribuciones y vigilar su correcto uso, así de simple. Pero lo cierto es que cualquier ciudadano de a pie no tiene esa facultad de vigilar que se utilicen correctamente esos impuestos. Y esta facultad recae en la Auditoría Superior de la Federación, que rinde sus informes a la Cámara de Diputados, en la que existe todo tipo de peleas en las que la Auditoría Superior de la Federación lleva informes demostrando algunas veces el mal uso del gasto público, pero este informe a veces se combina con la política y hacen dudar de ese órgano de revisión a los ciudadanos de pie, quedando incierto el buen uso de los impuestos por medio del presupuesto de egresos de cada año. De ahí que los gobernantes, que es el presidente de la República, los gobernadores y presidentes municipales, tengan un correcto conocimiento de este derecho, que es el derecho presupuestario, y su correcta designación. Algo que me parece importante mencionar es que el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, menciona que las contribuciones son para cubrir el gasto público, y este no está definido con algún objetivo, como podría ser brindar los derechos humanos a la población, por lo que este gasto público queda a libre criterio de los gobernantes en sus presupuestos de egresos. Estas ideas generales deberíamos conocerlas como ciudadanos de pie, ya que ser ciudadano no es solo ir a votar el día de las elecciones, pagar sus impuestos conforme a las leyes fiscales. Ser ciudadano es solicitar un buen uso de esos impuestos. Ahora vamos a ver lo que dice la doctrina sobre el derecho presupuestario. La historia del derecho presupuestario. En nuestro país se utilizó el sistema tradicional de presupuesto, que es una mera enumeración de las cantidades que se autoriza gastar a las diversas autoridades, ordenadas por objetos de gasto. Esto fue hasta la anterior ley orgánica del presupuesto de egresos de la Federación, que estuvo vigente de 1935 a 1976. Contenía una clasificación presupuestaria por ramos y actividades. El presupuesto era un mero instrumento administrativo y contable. Una de sus principales preocupaciones era el control de la cantidad de gasto para cada entidad autorizada, sin preocuparse del resultado que se obtenía. La ley definía el presupuesto como la autorización expedida por la Cámara de Diputados a iniciativa del Ejecutivo para expresar las actividades oficiales, obras y servicios públicos a cargo del gobierno federal durante el periodo de un año a partir del 1 de enero. En 1954 existió una nueva clasificación funcional y por actividades del presupuesto. La técnica del presupuesto por programas y actividades tuvo inicialmente su aplicación en Estados Unidos de América. En 1974 se estableció el presupuesto por programas y actividades.
En 1976 se estableció la nueva Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, que significa la implementación general en la Administración Federal del presupuesto por programas. Para que se haga un presupuesto de egresos se tiene que planear. ¿Qué es la planeación? Planificar significa reducir las posibilidades alternativas a aquellas que son compatibles con los medios disponibles. También se tienen que hacer programas. ¿Qué son los programas? Programar es valerse de un método racional para fijar metas a alcanzar en función de los recursos disponibles. Martner Gonzalo dice que programar significa valerse de un método racional para fijar metas a alcanzar en función de los recursos disponibles. ¿Qué es el presupuesto? De acuerdo a Sergio de la Garza, se ha definido el presupuesto por programas como un sistema para que se preste especial atención a las cosas que un gobierno realiza. Más bien, que las cosas que un gobierno adquiere, tales como servicios personales, provisionales, equipos, medios de transporte, no son naturalmente sino medios que emplea para el complacimiento de sus funciones. Las cosas que un gobierno realiza cumpliendo sus funciones pueden ser carreteras, escuelas, tierras bonificadas, casos tramitados y resueltos, permisos expedidos, informes preparados o cualquiera de la naturaleza cosa que se pueda definir, de acuerdo a Sergio de la Garza. Ventajas del presupuesto por programas: enfatiza que se realiza con los fondos disponibles, forma parte del proceso de planificación, señala metas a corto plazo, pone énfasis en la realización de los programas, pone en manifiesto las ineficiencias de la administración, debidamente estructurado con relación a diversos factores. Y también se pueden medir resultados y costos. Una parte importante es verificar buenos resultados. El presupuesto por programas utiliza la contabilidad de costos y diferentes métodos para cuantificar resultados como el muestreo estadístico. Vamos a comerciales y regresamos. Hola, ya regresamos. El tema de hoy es derecho presupuestario. En México vamos a tener dos presupuestos importantes: el presupuesto de ingresos y el presupuesto de egresos. Vamos a empezar con el presupuesto de ingresos. La Constitución Federal da la facultad al Congreso de la Unión para imponer las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto de egresos. Esto viene en el artículo 73, fracción séptima. Y en el artículo 72 constitucional, inciso H, se desprende que la iniciativa de ley de ingresos primero debe ser discutida en la Cámara de Diputados para pasar a la de senadores. ¿Qué es el presupuesto de ingresos? El presupuesto de ingresos es donde, por medio de un acto legislativo, determina los ingresos que el gobierno federal está autorizado para recaudar en un año calendario. ¿Qué es el presupuesto de egresos? De acuerdo con Yese, es una mezcla de actos jurídicos reunidos en un solo documento que para su análisis debe dividirse en cuanto a recursos y gastos. ¿Qué efectos jurídicos tiene el presupuesto de egresos? De acuerdo a Fraga son: el presupuesto constituye la autorización indispensable para que el Poder Ejecutivo efectúe la inversión de los fondos públicos. El presupuesto constituye la base para la rendición de cuentas que el Poder Ejecutivo debe rendir al Legislativo. El presupuesto produce un efecto de descargar una responsabilidad al Ejecutivo, como todo manejador de fondos se descarga cuando obra dentro de la autorización que le otorga quien tiene el poder para disponer de esos fondos. El presupuesto es la base y medida para determinar una responsabilidad cuando el Ejecutivo obra fuera de las autorizaciones que contiene la Ley Orgánica Hacendaria. Este presupuesto de egresos va a tener una duración de un año, de acuerdo al artículo 74 constitucional, fracción cuarta, que dice: son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la Federación, previo examen, discusión
y en su caso modificación del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deban decretarse para cubrirlo. Asimismo, podrán autorizar en dicho presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria. Las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes presupuestos de egresos. El Ejecutivo hará llegar a la Cámara la iniciativa de ley de ingresos y el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación a más tardar el día 8 de septiembre, debiendo comparecer el secretario de despacho correspondiente a dar cuentas de los mismos. La Cámara de Diputados deberá aprobar el presupuesto de egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre. No podrá haber partidas secretas en el presupuesto de egresos de la Federación. Ahora vamos a ver los números. Para 2021, la Ley de Ingresos Federal tiene un estimado de 6.2 billones de pesos, donde 3.5 billones serán provenientes de impuestos y la otra mitad será proveniente de cuotas de seguridad social, también sobre derechos, productos, aprovechamientos, ventas de bienes y por transferencias de pensiones y jubilaciones. Para 2021, el presupuesto de egresos tiene un estimado de 6.2 billones, donde van a existir unos principales rubros donde se va a gastar este recurso. Para tener nuestros poderes ejecutivos, legislativos y judicial, se destinarán 135 millardos. Para las secretarías, 1 billón, 3.5 billones para aportaciones de seguridad social, aportaciones federales para entidades federativas y municipios, deuda pública y programas de apoyo para ahorradores y deudores de la banca, y 1.2 billones para ISSSTE e IMSS, y 1.1 billones para Pemex y CFE. Así se deberá gastar los 6.2 billones de pesos de acuerdo al presupuesto de egresos. ¡Wow! Impresionante. ¿Cuánto dinero? Ahora sí, aplicaremos lo que mencionamos en programas anteriores, que el gasto público sea conforme a la meta de derechos humanos y su respectivo gasto sea además para la administración del país. ¿Cómo quedarían los presupuestos de egresos en el futuro? Vamos a hacer un ejercicio. En los ramos administrativos actualmente la educación pública tiene 337 billardos, bienestar 191 billardos y defensa 112 billardos. Si aplicáramos nuestra definición de gasto público en base a dar prioridad a los derechos humanos, en este ramo administrativo quedarían en primer lugar salud, después educación, después agricultura, medio ambiente y cultura. Desde nuestra opinión, espero les haya gustado el programa de hoy, donde dimos nuestro punto de vista sobre el derecho presupuestario. Los invitamos a comprar el libro Carlitos y los impuestos de forma electrónica en Amazon. Si lo requieren impreso, está disponible en CSA Puebla y en Parmena Radio. Y recuerden que los impuestos no es un castigo siempre que se ocupen para otorgarnos nuestros derechos humanos. Hasta la próxima.